En lo alto de una montaña que mira al mar desde el corazón de Tierra Santa, los vientos silban antiguos salmos entre rocas y raíces. Allí, en el Monte Carmelo, comenzó una historia que atravesaría siglos, mares y corazones. Era el siglo XII. Un grupo de peregrinos y ermitaños cristianos, inspirados por el profeta Elías, subió a la montaña en busca de silencio y luz. Querían vivir en oración, en soledad y en presencia de Dios. Pero la guerra, el miedo y la oscuridad de los hombres también subían por esas colinas. Fue entonces cuando ella llegó, no con ruido ni con fuego, sino como una presencia serena, una promesa que los abrazó en los momentos en que todo parecía derrumbarse. Los monjes la reconocieron en sus corazones antes de verla con sus ojos. Era la Virgen María, pero no como la conocían en otras advocaciones. Era la Señora del Carmelo, protectora de los humildes, guardiana de los que suben montañas de fe. Y bajo su manto, esos hombres encontraron lo que ni los ejércitos ni los reinos podían ofrecerles: paz verdadera. Pero esa paz pronto sería puesta a prueba, porque las guerras no perdonan ni a los que oran en silencio. El Monte Carmelo, tierra de profetas, pronto se convirtió también en tierra de fuego. Las cruzadas arrasaban Tierra Santa. El caos, las traiciones y el odio hacían temblar monasterios, mezquitas y templos por igual. Y en medio de esa tempestad humana, los ermitaños del Carmelo rezaban, ayunaban y resistían. Mientras muchos huían, ellos permanecieron. Si el monte fue del profeta, decía el prior, entonces será también de María. Y así lo hicieron. En lo alto construyeron una capilla en su honor, pequeña, de piedra blanca, con una sencilla imagen de la Virgen sosteniendo al niño, mirando hacia el mar. Le llamaron Nuestra Señora del Monte Carmelo. Los soldados musulmanes veían esa montaña con desprecio, pero también con temor. Decían que por alguna razón, las flechas no daban en el blanco cuando apuntaban hacia esa capilla, que algo o alguien detenía la furia en el aire. Pero la presión aumentaba, y los ermitaños supieron que la muerte estaba cerca. Entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, mientras el cielo ardía por los incendios lejanos, uno de los monjes, San Bertoldo, afirmó haber tenido una visión. Vi a la Virgen rodeada de fuego, y sin embargo su manto no se consumía. Ella dijo: mi escudo será tu escudo, no temas. La comunidad supo entonces que su misión no terminaba allí. Debían llevar esa devoción más allá del mar. No fue cobardía, fue obediencia. Los ermitaños del Monte Carmelo entendieron que no estaban siendo expulsados, sino enviados. La Virgen del Carmen, que los había protegido bajo su manto en Tierra Santa, ahora los llamaba a esparcir su luz por los caminos del mundo. Uno a uno, dejaron sus cuevas y sus muros. Descendieron de la montaña llevando en el pecho un signo nuevo, un escapulario de tela marrón, símbolo de entrega, humildad y de la protección de María. A bordo de frágiles embarcaciones cruzaron el Mediterráneo. Las olas, que para otros eran sepultura, para ellos fueron camino. Su destino fue Europa y su promesa intacta. Quien muera llevando este escapulario no sufrirá el fuego eterno. Así lo creyeron, así lo enseñaron. Pero no fueron bien recibidos al principio. En Francia, Inglaterra y otras tierras, muchos los miraban como locos, como extranjeros sin causa, hasta que una aparición cambió la historia para siempre. El 16 de julio de 1251, un hombre de oración, humilde y firme, llamado San Simón Stock, líder de la Orden Carmelita en Inglaterra, suplicaba ante una cruz de madera en Cambridge: «Madre del Carmelo, muestra una señal a tu pueblo. Danos una promesa visible». Y fue entonces cuando el aire se detuvo, y ella bajó del cielo. La celda de San Simón Stock se llenó de luz, no una luz abrasadora, sino cálida, suave, que no hería los ojos pero atravesaba el alma.
En medio de ese resplandor, la Virgen del Carmen apareció con majestad serena, vestida con el hábito marrón de la orden, un velo blanco y una corona de reina. En sus brazos el niño Jesús sonreía, y en su mano sostenía un pequeño objeto sagrado, un escapulario. «Recibe, hijo mío», dijo María, «este escapulario de tu orden como signo de mi fraternidad, privilegio y protección. Quien muera revestido con él no sufrirá el fuego eterno». San Simón cayó de rodillas. Lágrimas rodaban por su rostro. Era la señal que tanto había pedido, y era más de lo que imaginaba. Desde ese día, la promesa del escapulario se propagó como fuego sagrado entre los carmelitas. No era un talismán, no era magia, era un compromiso de vida, un símbolo de pertenencia y confianza en la Virgen. La noticia llegó a Roma, llegó a los campesinos, llegó a los soldados, a los reyes, a los condenados, y muchos comenzaron a morir con el escapulario en el pecho y paz en el alma. El escapulario ya no era solo un pedazo de tela, era una llave espiritual que abría una puerta de misericordia. Pero no todos lo aceptaron con fe. Algunos se burlaban, otros lo despreciaban, y entonces ocurrió otro milagro, uno que nadie pudo negar. Años después de la aparición a San Simón Stock, el escapulario ya circulaba por toda Europa. Era llevado por nobles y campesinos, por soldados y madres, por santos y pecadores. Pero había quienes lo consideraban superstición. En una ciudad costera del sur de Italia, un noble rico y burlón, Guido di Martino, declaró en público: «Si este trapo realmente protege del fuego eterno, que me proteja del fuego de este mundo». Y riendo ante una multitud, lanzó su escapulario a una hoguera encendida durante una celebración popular. Los asistentes enmudecieron, las llamas crecieron, bailando con violencia. Algunos se alejaron, otros esperaban una burla final. Pero cuando las brasas se calmaron, alguien gritó: «¡Miren! En medio de la ceniza, entre restos carbonizados, el escapulario estaba allí, intacto. Ni una sola hebra quemada, ni una mancha». El noble pálido cayó de rodillas. Tomó el escapulario con manos temblorosas y con lágrimas pidió perdón. «No entiendo lo que soy ni lo que he hecho», dijo, «pero sé que ella sí, y aún así me protegió». El milagro se divulgó por tierra y mar, y con él la devoción a la Virgen del Carmen creció entre los marineros, los presos, los moribundos, porque todos comprendieron algo: ella no protege a los perfectos, protege a los que confían. Mientras la devoción al escapulario se expandía por tierra firme, en el mar los peligros eran aún mayores. Tormentas repentinas, piratas, guerras navales y naufragios hacían que muchos marineros vivieran y murieran sin ver tierra una vez más. Pero en medio de esa inseguridad flotante, la Virgen del Carmen se convirtió en refugio y esperanza. Los navegantes comenzaron a colocar su imagen en las proas de los barcos. Algunos llevaban el escapulario cosido en sus uniformes, otros escondidos cerca del corazón. Y fue entonces cuando ocurrió lo que los cronistas llamaron el milagro del estrecho. Un barco mercante, cargado de trigo y esperanza para una ciudad sitiada, fue sorprendido por una tormenta brutal en el mar Tirreno. Las olas lo golpeaban como martillos celestiales. El capitán, Alessio Marino, ordenó lanzar toda la carga para aligerar el navío, pero era inútil. Con el timón partido y las velas desgarradas, todo parecía perdido, hasta que un joven grumete, con la cara empapada de lágrimas y sal, se quitó su escapulario, lo ató a un pequeño trozo de mástil y lo alzó al cielo gritando: «Madre del Carmen, sálvanos tú, que ni el capitán ni el cielo pueden más». Y el viento se detuvo. El mar, como si reconociera a una reina, retrocedió. Las olas se calmaron. El cielo se despejó como si alguien hubiera corrido un velo. El barco llegó a puerto, intacto. Desde aquel día, el 16 de julio,
fue celebrado por los marineros como el día de su patrona, la estrella del mar, la Virgen del Carmen. Pasaron los siglos, y aunque los imperios cambiaban de nombre, las guerras de banderas se sucedían y las tierras se dividían una y otra vez, el escapulario seguía presente, en hogares humildes, en cofres de soldados, en los ataúdes de los fieles y en los corazones de millones. En un pueblo del interior de España, un niño llamado Luis escuchaba cada tarde a su abuelo contar historias, pero la que más le fascinaba no era la de ningún rey ni batalla, sino la que su abuelo llamaba la más verdadera de todas. «Yo no estaría aquí si no fuera por ella, Luis», decía mientras sacaba de su bolsillo un escapulario de tela gastada, remendado con hilos que no combinaban, pero que conservaba su forma. «¿Qué pasó, abuelo?», preguntaba el niño. El anciano sonreía con los ojos humedecidos. «Fue en la guerra, nos rodearon, no teníamos comida, ni armas, ni esperanza, pero yo llevaba esto», y alzaba el escapulario como quien muestra una espada invisible. «Recé sin saber rezar. Solo dije, madre, no me dejes solo». Una explosión cayó cerca. Muchos murieron. Él quedó cubierto por escombros, pero vivo. Cuando me sacaron, este escapulario estaba sobre mi pecho, limpio, entero, como nuevo. Luis guardó ese recuerdo como un tesoro. Años después, cuando partió a construir su propia vida, su abuelo le regaló aquel mismo escapulario y le dijo algo que jamás olvidó. «Puede que olvides muchas oraciones, pero mientras lleves esto con fe, ella no te olvidará a ti». En un hospital de Lima, Perú, una mujer llamada Mercedes agonizaba. Tenía 84 años, una vida llena de trabajo, oración y amor a la Virgen del Carmen. Siempre llevaba su escapulario colgado al cuello. Lo había cosido a su camisón. Lo cambiaba de cordón cada vez que se rompía, pero jamás se lo quitaba. «Es mi abrigo, hija», le decía a su nieta. «Cuando me vaya quiero que ella sea la que me lleve». Esa noche los médicos dijeron que no pasaría de la madrugada. Su respiración era débil, los ojos apenas se entreabrían. La nieta Lucía lloraba a su lado. Le sujetaba la mano mientras el rosario temblaba en sus dedos. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Justo a la medianoche, Mercedes abrió los ojos, limpísimos, brillantes. No con miedo, sino con una paz imposible de explicar. Miró al rincón de la habitación como si viera a alguien. «Ya viene», susurró. «Viene con un manto marrón y estrellas en el velo». Lucía la miró sin entender. «¿Quién viene, abuela?». Mercedes sonrió. «La Virgen del Carmen. Viene a buscarme como prometió». Unos segundos después partió en silencio. La enfermera que entró justo después dijo que en ese instante un leve olor a flores llenó la habitación y el escapulario quedó colgado de su cuello, intacto. Lucía lo tomó, lo besó y se lo puso al corazón, porque entendió algo que muchos descubren tarde. No se muere solo cuando se muere con fe, y quien muere bajo el manto del Carmen, muere en brazos de una madre. Corría el año 1950 en Cartagena, Colombia. Un pescador llamado Juan Salvador, viudo y padre de 3 hijos pequeños, salía cada madrugada en su bote de madera a buscar el sustento. Su vida era dura, pero jamás se quejaba. En su cuello, bajo la camisa gastada, siempre colgaba un escapulario de la Virgen del Carmen. «Mientras ella me cubra con su manto, el mar no me tragará», decía. Una mañana, el cielo se tornó gris sin previo aviso. Las aguas del Caribe, tan azules como confiables, comenzaron a rugir como si despertaran de una furia dormida. Las olas crecieron, el bote fue sacudido como una hoja. Juan Salvador cayó al agua. Las redes se enredaron en sus piernas. No podía subir, se hundía. No rezó con palabras, solo pensó en sus hijos.
y apretó el escapulario con todas sus fuerzas. En ese instante, una corriente suave, contraria a toda lógica, lo empujó hacia la superficie. Una tabla de su bote flotó justo a su lado, y aún sin entender cómo, logró sujetarse y mantenerse a flote. Un barco pesquero lo rescató horas después. Cuando lo subieron, apenas podía hablar. Solo dijo: «Ella me sostuvo, como madre, como ancla, como milagro». Desde ese día, cada 16 de julio, Juan Salvador caminaba descalzo con sus hijos hasta la parroquia del barrio, llevando flores y pan como ofrenda. Y siempre repetía: «El mar tiene voz, y cuando dice su nombre, se arrodilla». En una prisión del norte de México, un hombre llamado Ramiro, condenado por crímenes graves, pasaba sus días entre el silencio y el remordimiento. Nadie lo visitaba. No tenía familia, ni amigos, ni abogado que creyera en su alma. Pasaba las noches mirando el techo, preguntándose si su vida había valido algo, si aún había redención para alguien como él. Un día, un grupo de voluntarias llegó con rosarios y estampas. Una mujer mayor, de ojos dulces pero firmes, le entregó un pequeño objeto de tela. «Esto es para ti. Es el escapulario de la Virgen del Carmen». Ramiro sonrió con ironía. «¿Y ella querrá proteger a un tipo como yo?». La mujer no respondió. Solo dijo: «Ella protege al que se deja amar, no al que se lo merece». Ramiro guardó el escapulario. No se lo puso, pero tampoco lo tiró. Esa noche soñó con una figura que entraba a su celda sin abrir la puerta. Iba vestida de marrón y blanco, con una luz que no hería, pero lo atravesaba. Le tendía la mano. «¿Te gustaría que volviera a nacer tu alma?», preguntó la figura. Ramiro lloró. Al despertar se colocó el escapulario al cuello y por primera vez en años oró. Meses después, en una revisión del caso, fue liberado por irregularidades procesales. Pero Ramiro no volvió a la calle. Entró a un convento como ayudante. Se convirtió en servidor. Y cada vez que alguien le preguntaba por su cambio, mostraba el escapulario y decía: «Ella no entró a mi vida por la puerta. Entró por el corazón que creí perdido». Durante la Guerra Civil Española, muchos pueblos quedaron atrapados entre bandos, balas y desesperanza. En una aldea andaluza arrasada por el miedo, una pequeña iglesia dedicada a la Virgen del Carmen seguía en pie, aunque sus muros estaban agrietados por los bombardeos. Una noche de 1937, las tropas enemigas comenzaron a incendiar todo a su paso. Las llamas devoraban casas, corrales y almacenes. La gente corría sin saber a dónde. Algunos se escondían bajo tierra. Una joven llamada Isabel, de apenas 17 años, tomó en brazos a su hermano menor y corrió hacia la iglesia. Al llegar, encontró a otras familias dentro, temblando, con los ojos fijos en la imagen de la Virgen del Carmen, que seguía en su altar, cubierta de hollín, pero intacta. El fuego rodeó la iglesia. Las ventanas explotaron, el techo crujía, afuera todo ardía. Entonces una luz blanca comenzó a emanar del altar. La imagen parecía brillar. Una mujer mayor se arrodilló y gritó: «¡Es ella! ¡Ella ha venido!». Las llamas golpearon los muros, pero no entraron. El fuego se detenía en la puerta, como si algo invisible lo empujara hacia atrás. Pasaron horas. Cuando el humo se disipó, todo el pueblo estaba en ruinas. Todo, menos la iglesia. Y dentro, las personas comenzaron a cantar. No sabían si por miedo, por fe o porque habían visto algo más grande que la muerte. Donde el fuego no entra, es porque una madre ya está dentro, dijo Isabel. Y desde ese día, cada año, aunque el pueblo fue reconstruido y la guerra terminó, los hijos y nietos de los sobrevivientes suben hasta ese altar y colocan velas a sus pies, no por costumbre, sino por gratitud. Durante la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, muchos soldados marchaban con miedo, sin saber si regresarían a casa. Entre ellos estaba un joven llamado Andrés Velasco,
campesino chileno de apenas 19 años, a quien su madre le colgó un escapulario antes de verlo partir. «Prométeme que no te lo quitarás», le dijo con lágrimas en los ojos. «Lo prometo, madre, lo llevaré en el pecho y tu amor en el alma». En las primeras semanas, Andrés fue asignado a las líneas más peligrosas. El hambre, la sed y la soledad de la guerra comenzaban a endurecerlo. Pero cada noche, antes de dormir en su rincón de trinchera, tocaba el escapulario y recordaba aquella voz que le decía: «No tengas miedo, yo te acompaño». Un día, en medio de una emboscada, una explosión sacudió el campamento. Andrés fue lanzado por los aires, cayó entre piedras y tierra, inconsciente. Cuando despertó, todo estaba en ruinas. A su alrededor, cuerpos y desolación. Pensó que había muerto, pero no tenía ni una herida. Solo el escapulario, ennegrecido por el humo, seguía colgando de su cuello. Apretó el trozo de tela contra su pecho y con lágrimas silenciosas murmuró: «No soy más valiente que mis compañeros. Solo fui más protegido». Andrés sobrevivió a la guerra, fundó una familia y con el tiempo enseñó a sus nietos a rezar a la Virgen del Carmen con una devoción que nacía no del miedo, sino de una gratitud eterna. Y el escapulario lo conservaron por generaciones. Pasaron las guerras, cambiaron las fronteras, pero en cada rincón donde un corazón humilde la invocaba, la Virgen del Carmen seguía caminando. En América Latina, su nombre se volvió sinónimo de consuelo, esperanza y promesa. En Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia y más allá, las procesiones crecían como ríos de fe. Un testigo de esto fue el padre Gabriel, un sacerdote misionero que dedicó su vida a recorrer las aldeas más olvidadas del sur del continente. Llevaba siempre dos cosas en su mochila: una Biblia y una imagen pequeña de la Virgen del Carmen. «Ella llega antes que yo», decía siempre. «A veces me la encuentro ya esperándome en los corazones de la gente». Un día llegó a un pueblo de montaña que no tenía iglesia ni campanas. Apenas una escuela semiderruida, caminos de piedra y silencio. Pero lo que sí tenían era una pequeña gruta, tallada por los mismos campesinos, con una estatua de la Virgen del Carmen cubierta de flores silvestres. Allí, los niños rezaban todas las tardes, no por obligación, sino porque lo sentían natural, como si hablar con la Virgen fuera parte de respirar. El padre Gabriel no celebró misa ese día, solo se sentó a su lado y aprendió, porque entendió algo que cambiaría su sacerdocio para siempre. La Virgen del Carmen no se aparece solo en grandes milagros. A veces aparece en la fe sencilla que nunca deja de florecer, y desde entonces supo que ella no solo reinaba en los cielos, reinaba caminando con su pueblo. En un pequeño pueblo costeño del norte de Perú, el 16 de julio siempre era esperado con esperanza y devoción. Aquel día, los hombres dejaban sus redes, las mujeres adornaban las calles con flores y telas, y los niños vestían de blanco para acompañar a la Virgen del Carmen en procesión por las calles polvorientas. Pero ese año, todo parecía perdido. Una tormenta oscura venía desde el mar, arrastrando rayos y viento. El cielo era una amenaza. El alcalde pidió suspender la procesión, pero la gente se negó. «Si ella es reina del mar, no le teme a la lluvia», dijo una anciana. Y así, en medio del trueno y las nubes, sacaron la imagen. Al principio, la lluvia era fina, pero cuando la Virgen cruzó la plaza, el cielo se abrió y comenzó a llover con furia. Sin embargo, algo extraño sucedió. Mientras todos se empapaban, ni una gota tocaba la imagen. El manto de la Virgen parecía invisible al agua, como si caminara bajo un techo invisible, como si la tormenta la respetara. La multitud, mojada pero llena de asombro, comenzó a cantar, no para que parara la lluvia, sino para acompañarla con amor. Y entonces, justo al llegar al puerto, la lluvia cesó por completo.
El sol rompió las nubes y pintó un arco iris sobre el mar. Ese día, nadie habló de milagros exagerados, pero todos supieron que la Virgen no camina para evitar la tormenta, sino para enseñar a su pueblo a atravesarla con dignidad. En las montañas de Colombia, durante los años más duros del conflicto armado, muchos jóvenes eran reclutados a la fuerza. Uno de ellos fue Mateo, de apenas 16 años, arrancado de su familia y obligado a empuñar un fusil. Pasaron semanas, luego meses. En su alma comenzaban a apagarse la risa, la inocencia, la memoria, hasta que un día, al revisar su mochila, encontró algo que su madre había escondido en silencio. Un escapulario marrón, envuelto en un papel arrugado que decía: «Aunque estés en el monte más oscuro, su manto te cubrirá». Mateo lo guardó en el bolsillo de su camisa. No sabía rezar, no entendía del todo, pero cada noche lo tocaba con los dedos como quien agarra la mano de alguien que no está. Una madrugada, durante un enfrentamiento en plena selva, Mateo fue herido y cayó por una ladera. Los árboles lo ocultaron. Nadie lo vio caer. Quedó inconsciente, sangrando, solo. 2 días después, un campesino que iba por leña lo encontró. Lo llevó en su burro hasta una misión cercana. «Si hubieras caído 2 metros más, te habrías ahogado en el río», le dijo el médico. Mateo sonrió, débil. «Pero no caí. Alguien me sostuvo. Hoy Mateo es líder comunitario. Lleva aún el escapulario en el bolsillo. Está roto, gastado, casi sin forma. Pero no lo cambia, porque dice que lo importante no es cómo se ve, sino a quién le recuerda». En una ciudad bulliciosa de América Latina, Carolina, paramédica de emergencias, vivía atrapada entre el deber y la desesperanza. Cada noche cruzaba las calles, llevando personas al borde de la vida y a veces más allá. Una madrugada lluviosa recibió una llamada. Accidente múltiple en la autopista. Al llegar, el caos. Luces, gritos, cristales rotos. Uno de los heridos, un anciano, estaba inconsciente, con heridas graves. Nadie sabía su nombre. Carolina lo subió a la ambulancia. Mientras le tomaba el pulso, sintió que algo colgaba de su cuello. Lo movió suavemente. Era un escapulario marrón, viejo, húmedo, pero intacto. Por un impulso que no supo explicar, lo sujetó con cuidado y murmuró: «Virgen del Carmen, si tú estás aquí, ayúdame a sostenerlo». Durante todo el trayecto el pulso del anciano fue débil, pero constante. Cuando llegaron al hospital, el médico de turno la miró con asombro. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Llegó justo a tiempo. Casi no lo logra». Carolina no supo qué decir. Solo sintió un calor en el pecho, como si una madre invisible le hubiera tomado la mano mientras conducía bajo la tormenta. Desde ese día, ella, que no era creyente, comenzó a llevar un escapulario en la bolsa de su uniforme. Y cada vez que una nueva emergencia llega, mientras se enciende la sirena, repite en voz baja: «Virgencita, entra tú primero en la ambulancia». En un pequeño pueblo minero de Bolivia, donde el sol apenas toca el suelo y los hombres viven más tiempo bajo tierra que sobre ella, la devoción a la Virgen del Carmen no es opcional, es necesaria. Los mineros la llaman la mamita del socavón. Cada año antes de entrar a las profundidades, se encomiendan a ella. Algunos cuelgan su escapulario en el casco, otros lo llevan en el pecho, cosido a la camisa, pero todos, sin excepción, la nombran antes de encender la lámpara. Un día la mina colapsó. 14 hombres quedaron atrapados a más de 300 metros bajo tierra. Oscuridad total. El aire escaseaba. El miedo era una sombra viva. Uno de ellos, Don Eloy, tenía un pequeño escapulario plastificado en su bolsillo. Lo sacó, lo sostuvo con las 2 manos y dijo: «No vamos a gritar, vamos a cantar». «¿A cantar?», preguntaron los demás confundidos. «Sí», respondió. «Vamos a cantar a la Virgen del Carmen, y ella nos va a oír desde donde esté».
Y así lo hicieron. Cantaron bajo tierra, con la voz rota pero el alma firme, por horas, por días. Cuando finalmente los rescatistas lograron abrir paso, escucharon algo extraño entre los escombros. No eran gritos, eran voces unidas en canto. Todos sobrevivieron. Uno de los rescatistas, con los ojos aún húmedos, dijo después a la prensa: «Yo no sé si los encontró el equipo de rescate o si la Virgen ya estaba con ellos cantando desde antes». En el año 1992, un avión de pasajeros sobrevolaba el Caribe rumbo a Centroamérica. Entre los viajeros iba Rosa María, una maestra jubilada que llevaba en su bolso de mano una pequeña imagen de la Virgen del Carmen y un escapulario que no se quitaba desde los 15 años. A mitad del vuelo, el capitán anunció una falla grave en uno de los motores. El avión perdió altitud. Algunos pasajeros comenzaron a llorar, otros rezaban. La tripulación intentaba mantener la calma. Rosa María no gritó, no pidió ayuda, solo cerró los ojos, apretó su escapulario contra el pecho y dijo: «Madre del Carmen, si hoy termina mi viaje en la tierra, que comience mi descanso contigo. Pero si aún me necesitas aquí, que tu mano sostenga estas alas». El avión se sacudió violentamente una última vez. Luego, estabilidad. El piloto, con voz entrecortada, informó que habían logrado desviar hacia un aeropuerto cercano y que se prepararan para un aterrizaje de emergencia. Todos sobrevivieron. Al descender, entre ambulancias y paramédicos, una azafata se acercó a Rosa María. «Usted no se movió ni un segundo. ¿Cómo lo hizo?». Y Rosa respondió, sin levantar la voz: «Porque cuando uno viaja con la Virgen del Carmen, si cae el cielo, también cae su manto». Ese día, una hermosa joven, agnóstica hasta entonces, pidió su primer escapulario. En el año 2010, un fuerte terremoto sacudió Chile, dejando ciudades enteras en ruinas. Entre ellas, un barrio costero quedó sepultado por escombros y polvo. Allí vivía Catalina, una joven madre con un bebé de 9 meses, quien apenas tuvo tiempo de abrazar cuando el techo de su casa cayó sobre ambos. Los vecinos corrieron a ayudar, pero todo estaba destruido. Durante horas se creyó que nadie había sobrevivido en esa vivienda. Sin embargo, al caer la noche, uno de los rescatistas escuchó un débil llanto. Comenzaron a remover restos de concreto con desesperación. Y allí, bajo un armario desplomado, rodeada de polvo, estaba Catalina, semi-inconsciente, cubriendo con su cuerpo al bebé que lloraba. Ambos estaban vivos. Catalina fue llevada al hospital. Cuando recobró la conciencia, preguntó por una sola cosa: «¿Dónde está mi escapulario?». Un enfermero le entregó lo que llevaba colgado aún del cuello, ennegrecido por la tierra y desgastado por el tiempo. Ella lo besó y dijo con lágrimas: «Yo no lo salvé a él, ella nos salvó a los dos». Desde ese día, en ese barrio reconstruido con esfuerzo, cada 16 de julio la Virgen del Carmen no solo tiene altar, tiene gratitud grabada en piedra. En el año 2005, un buque pesquero colombiano se extravió en el Océano Pacífico tras una fuerte tormenta. Los equipos de radio quedaron inutilizados y durante varios días estuvieron a la deriva, sin rumbo, sin provisiones, sin esperanza. Los hombres, curtidos por el sol y las olas, sabían que el mar podía tragar sin previo aviso. Uno de ellos, don Efraín, el más veterano, reunió a los tripulantes y sacó de su bolsillo una pequeña imagen plastificada de la Virgen del Carmen, pegada a un escapulario viejo. «Mis hermanos», dijo con voz ronca, «yo he visto morir barcos más grandes que este, pero también he visto a la Virgen levantar a hombres cuando ni el mar los quería. Esa noche los 6 hombres a bordo rezaron. No sabían oraciones largas, solo palabras nacidas del miedo y de la esperanza. Madre del Carmen, dijeron, si aún debemos volver, guíanos tú».
Al amanecer divisaron en el horizonte una silueta. Era un barco carguero panameño. Los rescató, los alimentó y los llevó de vuelta a tierra firme. Al llegar al puerto, don Efraín no dijo mucho. Solo se arrodilló en la arena, clavó el escapulario frente al mar y susurró: «Tú no eres solo reina del Carmelo, eres la dueña de las aguas». Y desde entonces, ese escapulario quedó clavado en un pequeño poste frente a la playa. Nadie se atreve a quitarlo, porque dicen que mientras esté allí, ningún pescador de ese puerto morirá en alta mar. Durante un enfrentamiento armado en Centroamérica, una joven soldado llamada Andrea Morales, enfermera del ejército, fue enviada con su unidad a una zona de combate. Tenía miedo. Sabía que su función era salvar vidas, pero las balas no distinguían profesiones. La noche antes de partir, su madre le entregó un pequeño sobre. «No es una carta», dijo, «es una promesa». Andrea lo abrió. Era un escapulario de la Virgen del Carmen, cosido con hilo dorado y olor a incienso. Su madre lo había usado durante años, y ahora era su herencia de fe. «Llévalo contigo, hija. Ella va a estar donde yo no pueda estar». Andrea lo colocó bajo el chaleco antibalas. Durante la misión, una explosión alcanzó la ambulancia en la que viajaba. Todo se volvió ruido, humo y oscuridad. Cuando recuperó el conocimiento, estaba tirada entre piedras y metralla, pero estaba viva. Un compañero, que la encontró minutos después, no entendía cómo había salido ilesa. La respuesta estaba allí, colgando de su cuello, chamuscado pero entero. «Me salvó la Virgen», dijo Andrea, «y lo hizo antes de que yo lo pidiera». A su regreso, el comandante del cuartel, hombre reservado y poco creyente, pidió a la capellanía que instalara una pequeña imagen de la Virgen del Carmen en la entrada del recinto. Desde entonces, los nuevos reclutas saludan a la Virgen antes de entrenar, y algunos, como Andrea, la llaman con respeto, la capitana silenciosa que nunca deja atrás a los suyos. Era una mañana lluviosa en los Andes ecuatorianos. Un autobús lleno de pasajeros descendía por una carretera angosta y empinada. Algunos dormían, otros rezaban en silencio. En el último asiento, una mujer indígena llamada María Jesús sostenía entre las manos su pequeño rosario, del cual colgaba un escapulario de la Virgen del Carmen, tejido a mano. De pronto, una roca enorme cayó desde lo alto, golpeando uno de los neumáticos delanteros. El conductor perdió el control. El autobús comenzó a deslizarse hacia el abismo. Gritos, desesperación. Pero justo antes de precipitarse al vacío, el vehículo se detuvo milagrosamente a centímetros del borde, sostenido por una raíz gruesa que emergía de la tierra, como un brazo natural o sobrenatural. Cuando bajaron a los pasajeros uno a uno, aún temblorosos, María Jesús caminó al frente. Al llegar al borde, se arrodilló frente al precipicio, sacó su escapulario y lo alzó al cielo. Ella detuvo el bus. «No tengo dudas», dijo. El abismo estaba listo, pero ella dijo que no. Esa noche, en el terminal de la ciudad, varios pasajeros se acercaron en silencio a las tiendas. No buscaban comida, buscaban escapularios, y desde ese día en el parabrisas de ese mismo autobús, ya reparado, cuelga uno nuevo. No como adorno, sino como escudo, porque cuando la Virgen del Carmen conduce, hasta el abismo frena. En una aldea ribereña del Amazonas, las lluvias habían hecho crecer el río más de lo habitual. Las casas estaban en alerta, las canoas amarradas con doble nudo, y los niños prohibidos de acercarse al agua. Pero uno de ellos, Julián, de apenas 6 años, escapó del cuidado de su abuela para ir a buscar una pelota que había caído al río. Dio un paso en falso y desapareció entre las aguas turbias. Los vecinos corrieron. Los gritos rompieron el silencio de la selva. El río, sin embargo, parecía habérselo tragado. Minutos después, largos como siglos, una barca que se acercaba lo vio. Julián estaba flotando, tranquilo, sin agitarse,
como si alguien invisible lo sostuviera de los hombros. Lo rescataron con rapidez. Estaba consciente, ileso y con una sonrisa. «Una señora bonita me agarró», dijo él. «Me tapó con algo suave y me dijo que no me iba a hundir». «¿Qué señora?», le preguntaron. Él no dudó. «La misma que está en la iglesia», dijo señalando hacia la capilla del pueblo. «La que tiene el niño y viste marrón». Entraron, y al mirar la imagen de la Virgen del Carmen sobre el altar, Julián corrió hacia ella, se abrazó a su manto tallado y dijo: «Era ella. Ella me alzó del agua». Desde ese día, los niños del pueblo no solo juegan bajo el cielo, juegan bajo un manto que los mira. En una penitenciaría de alta seguridad en Argentina, los días transcurrían entre rutina, silencio y desconfianza. Pocos hablaban de fe, casi nadie hablaba de esperanza, hasta que llegó un grupo de voluntarias con imágenes religiosas, pequeños rosarios y una caja llena de escapularios de la Virgen del Carmen. «No venimos a juzgar», dijo una de ellas. «Venimos a recordarles que todavía hay una madre que cree en ustedes». Muchos reclusos se burlaron. Algunos los rechazaron, pero otros, en silencio, tomaron los escapularios y los guardaron sin decir nada. Uno de ellos, Lucas, condenado por robo a mano armada, no creía en nada, hasta que, una noche, soñó que caminaba solo por un pasillo oscuro y sin fin. En medio de esa oscuridad, una mujer vestida de marrón lo miraba con ternura. No lo acusaba, no lo salvaba, solo lo acompañaba. Al despertar, Lucas tomó el escapulario de su mesa, lo besó, empezó a rezar con sus propias palabras. No sabía el rosario, no recordaba el Padre Nuestro completo, pero cada noche hablaba con ella como con una madre que lo escuchaba sin interrumpir. Semanas después, otros presos comenzaron a sumarse. Lo que empezó como un susurro se convirtió en canto, una oración, en comunidad. Y cada 16 de julio, en esa cárcel donde antes no entraba la música, se escucha un coro de voces duras cantando a la Virgen del Carmen con el alma. Porque a veces, las rejas no encierran a quien ya fue liberado por la fe. En las agitadas calles de Ciudad de México, don Ernesto, un taxista de casi 70 años, recorría cada día la ciudad con paciencia y fe. En su espejo retrovisor colgaba un viejo escapulario de la Virgen del Carmen, deshilachado por el sol y el tiempo. «Ella ha ido conmigo por todas las avenidas», decía, «y si me toca irme manejando, que sea con ella en el asiento». Una madrugada lluviosa, don Ernesto tomó una pasajera de emergencia, una joven embarazada que lloraba del dolor. El hospital más cercano estaba a 40 minutos con tráfico normal. «Señor», dijo ella entre contracciones, «no creo que lleguemos». Don Ernesto la miró por el espejo, apretó el volante y respondió: «No se preocupe, hija, hoy no maneja solo un viejo, hoy maneja la Virgen del Carmen». Encendió las luces, bajó el vidrio y mientras avanzaba bajo la tormenta, comenzó a rezar en voz baja. Cada luz verde parecía esperarlo. Cada bocina se callaba a su paso. Y el hospital, de alguna forma, apareció más rápido de lo que era posible. Los médicos salieron. La mujer fue atendida. Todo salió bien. Esa noche, mientras esperaba que ella saliera del parto, don Ernesto entró a la capilla del hospital. Se arrodilló, sacó su escapulario, lo besó y dijo: «Gracias por tomar el volante, madre, y por nunca dejarme solo en la ruta». Desde entonces, en su taxi, justo al lado del espejo retrovisor, hay una pequeña plaquita que dice: «Pasajera de honor, Virgen del Carmen». En una zona desértica del norte de Chile, donde las temperaturas son extremas y el silencio lo cubre todo, un grupo de peregrinos camina cada año cientos de kilómetros para llegar a un santuario olvidado, construido en honor a la Virgen del Carmen de la Tirana. Entre ellos va Soledad, una joven de 22 años que lleva una promesa en el corazón. Su padre, enfermo terminal, le pidió antes de morir
que un día caminara por él hasta la fiesta de la Virgen. No lo pude hacer yo, le dijo, pero si tú vas, ella me lo contará. Soledad caminó bajo el sol, cargando en la mochila agua, pan y el escapulario que su padre usó hasta el último suspiro. Cuando el cansancio la hizo caer al borde del camino, sin fuerzas para seguir, se cubrió con su pañuelo y cerró los ojos. Pero justo cuando pensaba que no podría más, sintió que algo la cubría, como un manto suave, tibio, familiar. Abrió los ojos. Estaba sola, pero el viento había cesado, el calor había disminuido, y en su interior algo le decía: levántate, hija, ya estás más cerca de lo que crees. Se puso de pie y sin mirar atrás, llegó hasta el santuario entre lágrimas y cantos. Colocó el escapulario de su padre sobre el altar y dijo: cumplí la promesa, pero sé que no vine sola. Desde ese día vuelve cada año y siempre repite lo mismo a los nuevos caminantes. Cuando no puedas más, deja que ella camine contigo. En un barrio humilde de Lima, doña Eulalia, mujer de oración sencilla y voz suave, había visto partir a su hijo Andrés sin despedida. Se fue con malas compañías, buscando dinero fácil y caminos que nunca llevan a buen final. Los vecinos le decían que ya no había esperanza, que lo diera por perdido. Pero doña Eulalia encendía su velita cada noche ante la imagen de la Virgen del Carmen y decía con voz firme: tú eres madre, y yo también. Tú sabes lo que es esperar con el corazón abierto. Te lo encargo, Madre del Carmen, no me lo sueltes. Pasaron 3 años. Una noche cualquiera, alguien llamó a la puerta. Doña Eulalia abrió y allí estaba Andrés, sucio, delgado, llorando. Perdón, mamá, dijo. No merezco volver. Me metí en cosas oscuras. Pero una noche, cuando estaba más hundido que nunca, sentí que alguien me decía: no te rindas, tu madre me lo pidió. Andrés sacó del bolsillo un escapulario que no recordaba haberse puesto. No sabía de dónde había salido, pero lo encontró colgado en su cuello el día que decidió escapar de ese mundo. Doña Eulalia lo abrazó, lo llevó a su pequeño altar, le entregó un rosario y esa misma noche, juntos, rezaron por primera vez en años. Desde entonces, cada 16 de julio, madre e hijo reparten escapularios a jóvenes del barrio. Y cuando alguien les pregunta por qué, doña Eulalia responde: porque ella trajo a mi hijo de vuelta, y mientras existan madres con fe, ella no se cansará de hacerlo. En un hospital rural de El Salvador, una joven enfermera llamada Rocío atendía de emergencia a un hombre sin documentos ni acompañantes. Había sido atropellado en la carretera y apenas respiraba. Mientras corrían con la camilla hacia cirugía, algo se soltó de su cuello y cayó al suelo. Un pequeño escapulario de la Virgen del Carmen, sucio y desgastado, pero entero. Rocío lo recogió y, sin pensarlo, lo volvió a colocar en el pecho del hombre, dentro de su bata. Nadie sabía su nombre, nadie sabía si tenía familia. Pero alguien lo había encomendado a la Virgen, y eso bastaba. La operación fue larga, complicada, casi sin esperanzas, pero sobrevivió. Días después, al despertar, el hombre miró a Rocío y le preguntó: ¿sigo vivo? Ella asintió con una sonrisa. Sí, alguien intercedió por usted. El hombre, con lágrimas en los ojos, dijo: mi madre me puso ese escapulario cuando era niño. Se lo prometí. Aunque me perdiera en el mundo, si lo llevaba conmigo, un día la Virgen me encontraría. Y así fue. Esa tarde Rocío fue a la capilla del hospital, se arrodilló y le dijo a la imagen de la Virgen del Carmen: gracias por estar donde nadie más puede llegar y por recordarle a los perdidos que aún tienen una madre. En una región andina donde el frío se cuela por las grietas de los techos y los caminos son de tierra y fe, existe un pequeño pueblo llamado Santa Carmen de los Vientos. No aparece en los mapas, pero quienes han llegado allí
Juran que nunca se han sentido tan acompañados por el cielo. Hace años, una luz de nieve y tierra amenazó con sepultar el caserío entero. Las autoridades advirtieron que evacuaran, pero el pueblo no huyó. Se reunieron en la plaza, sacaron en procesión la imagen de la Virgen del Carmen, una talla sencilla, con rostro sereno, y se colocaron todos bajo su manto. No figurativamente, literalmente. Una señora mayor tejió durante meses un enorme manto marrón de lana. Los niños y jóvenes lo extendieron sobre la plaza como símbolo de refugio. Y allí, con el escapulario al cuello, oraron. La avalancha descendió con furia. Pero justo antes de llegar a la plaza, se partió en dos, desviándose a los lados, como si una fuerza invisible la dividiera. El pueblo no sufrió una sola pérdida, ni una casa, ni una vida. Desde entonces, el 16 de julio no es una fiesta común, es un pacto. Las casas tienen imágenes de la Virgen en la entrada. Los bebés reciben su escapulario antes que el nombre, y cada habitante repite lo mismo. Aquí no vivimos bajo un techo, vivimos bajo el manto de una reina. No importa si es un pescador en alta mar, un niño junto al río, una madre que espera o un corazón que duda. En cada historia que el mundo ha vivido, hay huellas de una presencia silenciosa y fiel. La Virgen del Carmen no aparece con truenos ni con fuego. No necesita ruido para hacerse sentir. Su poder está en el consuelo, su fuerza en la ternura y su promesa en un pedazo de tela que ha cruzado océanos, cárceles, hospitales, guerras y hogares. El escapulario, tan sencillo como poderoso, no es un amuleto, es un vínculo, es un recordatorio. Es la voz de una madre que, desde el Monte Carmelo hasta las esquinas más perdidas del planeta, sigue repitiendo: no temas, yo estoy contigo, y cuando llegue la hora, vendré por ti. Por eso, cada 16 de julio, los cantos suben desde tierra firme y desde el mar. Suben desde las ciudades y los pueblos, desde el silencio de un hospital o la soledad de una celda. Porque mientras exista alguien que pronuncie su nombre, la Virgen del Carmen seguirá descendiendo con su manto, protegiendo, abrazando, guiando. Y su historia, tu historia con ella, nunca terminará.